Leemos en Hechos capítulo 1, versículos 12 a 26, lo siguiente. Entonces los apóstoles volvieron a Jerusalén desde el Monte de los Olivos, que dista de Jerusalén poco más de 1 kilómetro. Y cuando llegaron a Jerusalén subieron al aposento alto, donde se hallaban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente en unión de las mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Uno de esos días Pedro se puso de pie en medio de los hermanos que estaban reunidos, y eran como 120, y dijo: hermanos míos, tenía que cumplirse la Escritura donde por boca de David se dice que el Espíritu Santo habló acerca de Judas, el que guió a los que prendieron a Jesús. Nosotros lo considerábamos como uno de los nuestros, porque era parte de este ministerio. Con lo que le pagaron por su iniquidad, Judas compró un campo, pero se cayó de cabeza y su cuerpo se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Como esto lo supieron todos los habitantes de Jerusalén, aquel campo se llama Acéldama, que en su lengua quiere decir campo de sangre. Y en el libro de los Salmos está escrito que su habitación quede desierta, que nadie viva allí y que otro tome su oficio. Se hace necesario que de aquellos que nos acompañaron todo el tiempo en que el Señor Jesús estuvo entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que el Señor subió al cielo, uno de ellos se nos una para ser testigo de su resurrección. Entonces señalaron a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre el Justo, y a Matías. Y en su oración dijeron: Señor, tú conoces todos los corazones, muéstranos a cuál de los dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de la que Judas cayó por su transgresión para irse a donde le correspondía. Y lo echaron a suerte y ésta recayó en Matías. Y a partir de entonces fue contado entre los 11 apóstoles. Hasta aquí la lectura del texto. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Textos preciosos estos que hemos leído, y textos en los cuales sobresale fuertemente un tema, que es el tema de la unidad. La unidad del pueblo de Dios, del santo pueblo de Dios. Unidad que es don, unidad que es bendición. Y bendición que no ha de encerrarse en sí misma, sino bendición que ha de ser compartida, que ha de abrirse para alcanzar a aquellos que todavía no pueden alegrarse en ella y no pueden tener esperanza. Es una unidad dada por el Padre a través y por medio de Jesucristo, mediante la obra del Espíritu Santo, y una obra y una bendición y una unidad que tiene que alcanzar a todas las naciones. O es la mira del Padre que alcance a todos. Los apóstoles habían vivido una experiencia bastante extraordinaria por esos días. Como leímos recién, Jesús resucitado, después de haberles dado instrucciones, de haberles impartido enseñanzas, fue levantado al cielo. Y una nube lo cubrió de sus ojos, o
sí, cubrió a Jesús de los ojos de ellos. Y cuando todavía estaban perplejos por esa partida de Jesús, ellos fueron animados por una voz celestial, voz que vino a través de 2 hombres vestidos de blanco, que les hicieron un importante anuncio y que reubicaron la mirada de los apóstoles también. Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así también volverá como lo han visto ir al cielo. Y con esa maravillosa revelación y con esa certeza también que recibieron, volvieron a Jerusalén para aguardar la venida del Espíritu Santo. Según el Padre lo había prometido y conforme al mandato de Cristo, volvieron a Jerusalén y entraron al aposento alto, como lo llama Lucas. Probablemente el mismo lugar donde habían comido la última cena con Jesús. Y en aquel lugar, nos dice el texto, y yo que quiero centrarme sobre ese versículo en particular. En aquel lugar, dice, junto a las mujeres, a María, la madre de Jesús, y a sus hermanos, de los cuales nosotros recordamos más a Judas o a Jacobo. Dice que ellos, es decir, los apóstoles, perseveraban unánimes en oración y ruego. Un tiempo nuevo se avecinaba. Como escuchamos, habían recibido, en realidad no lo escuchamos hoy, pero sabemos que habían recibido la promesa de que recibirían poder de lo alto. Y también el anuncio de parte de Jesús de que ellos serían sus testigos. Ahí en lo inmediato, pero también serían llevados y serían testigos hasta los confines de la tierra. Esa promesa de recibir poder de lo alto y ese anuncio de que serían embajadores en el nombre de Cristo no fue motivo para ellos para quedarse quietos, pasivos. Aunque los vemos dentro de una habitación, ellos perseveraban unánimes en oración y ruego, nos dice el texto. Y habían aprendido de Jesús, tanto de su enseñanza como de su ejemplo, a orar. Y sabían también, por lo que Jesús les había mostrado, enseñado, que el espíritu está dispuesto, pero que la carne es débil. Perseveraban unánimes en oración y ruego. El camino que les esperaba que irían a transitar era un camino angosto. El mundo entero se iba a confabular contra ellos. Y algunos incluso, pensando servir a Dios, iban a tratar de acallarlos. Iban a tratar de destruir la obra que se les había encomendado hacer. Y la unidad que había entre ellos también iba a quedar amenazada. Iba a ser amenazada, porque el diablo buscará destruir esa unidad. Con toda su astucia, con todo su poder, con sus artimañas, usando de todos los recursos, incluso engañando a los escogidos para que también colaboren con sus propósitos. Y buscará hacerlo, sin descanso, sin un poco de descanso, todo el tiempo. Los apóstoles, junto con las mujeres, María, la madre de Jesús, los hermanos de Jesús, mientras aguardaban la venida del Espíritu Santo como se les había prometido, el cual los guiaría a toda verdad y el cual les
les recordaría todo lo que Jesús les enseñó mientras aguardaban ese derramamiento del Espíritu, ese bautismo. Perseveraban unánimes en la oración y ruego. Y ahí en la sala se reunían, entre otros, Jacobo y Juan, los hijos del trueno, los que habían pedido, ¿recuerdan?, sentarse a la derecha y a la izquierda de Jesús en gloria, o cuando Él venga en su gloria, o cuando Él esté reinando. Y estaba allí también Tomás, a quien todos recordamos como el que dudó de la veracidad de la resurrección de Jesús. Estaba ahí. Y también Pedro, quien en la hora de la persecución negó al Señor 3 veces. Y también los hermanos de Jesús. Hombres que no habían creído en Él. Y más aún todavía lo habían considerado un demente, fuera de sí. Ellos también estaban ahí. Y uno de esos era Santiago, quien supo expresar las enseñanzas acerca de la fe con una visión o desde una perspectiva distinta que aquella en la que el apóstol Pablo la expresa, nuestro amado Pablo lo expresa. Y la carta de Santiago también fue llamada la epístola de paja por este motivo. Y él también estaba ahí. Y Santiago también tuvo problemas con el tema de la circuncisión. Un tema que causó muchos problemas dentro de la iglesia primitiva y entre los hermanos de la iglesia primitiva. Muchos dolores de cabeza. Todos ellos estaban unánimes y perseveraban en oración. Un solo cuerpo. Un espíritu, porque es uno el espíritu que los ha unido y que los ha llamado a una sola esperanza. Esperanza en la resurrección de los muertos. Esperanza en la victoria final. Esperanza en la comunión eterna con el Padre gracias a Jesucristo, muerto por nosotros y resucitado por nosotros. En la comunión con el Padre y el Hijo para siempre. Unánimes porque hay un solo Señor. Y una sola fe, que es la fe que nosotros confesamos juntos con las palabras del credo de los apóstoles. Y un solo Señor, un solo bautismo. Bautismo por medio del cual fuimos incorporados en esa unidad. Bautismo por medio del cual fuimos unidos a Cristo y puestos en paz con nuestro Padre Celestial y hecho parte del santo pueblo de Dios. Bautismo que también nos garantiza nuestra herencia. Bautismo que nos dice que somos hijos, todos hijos de Dios. De ese Dios que se revela en las Escrituras. De ese Dios que amó tanto al mundo que entregó a su Hijo por nosotros. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Perseveraban unánimes en la oración y ruego.
qué sagrada es la unidad de la iglesia. Y estos textos lo dejan ver claramente. La unidad de la iglesia tiene que ver con el propósito eterno de Dios, de unir a todos bajo un único pastor. Ese pastor que dio su vida por las ovejas, ese pastor que fue enviado porque sin él, sin su sacrificio, no es posible que haya vida, salvación, que nadie se salve. Es sagrada la unidad de la iglesia. Y costó mucho la unidad de la iglesia. Por esa misma unidad pidió Jesús. En esa oración, como nosotros la conocemos, sacerdotal de Jesús en el capítulo 17 de Juan, sobre la cual también escucharemos reflexiones este domingo. Por esa unidad pidió Jesús. Porque es por medio de esa unidad también como el mundo podrá llegar a creer en ese Señor Jesucristo. Y como el mundo también podrá llegar a entender, a conocer y a creer cuánto amó Dios, el Padre, a esta humanidad perdida y condenada, a tal punto que entrega a ese Cordero sin mancha y sin contaminación. La unidad de la iglesia no es algo meramente formal. Y me refiero a dogmas escritos en papeles que se pueden confesar con los labios solamente. Porque la unidad de la iglesia tiene que ver con, y también Jesús lo muestra ahí en el capítulo 17 de Juan, y en ese discurso que él pronunció ahí en el aposento alto, la noche que fue entregado, tiene que ver con la fe que surge de esa manifestación, de esa revelación del amor infinito y eterno de Dios en su Hijo Jesucristo. Y tiene que ver también con el amor entre los hermanos, amor que surge justamente o que es fruto de esa fe. Amor que es desprendimiento del amor que une al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y ese amor que es fruto del Espíritu Santo nos fue dado también en el bautismo. Y es el amor en el cual nosotros somos confirmados cada vez que participamos del sacramento de la cena. Cuando el Señor, como decimos siempre y procuramos aclarar permanentemente, viene a nosotros para perdonar nuestros pecados, no solamente los míos, sino también los de todos aquellos que están comulgando conmigo, los de todos aquellos que han venido en sincero arrepentimiento y fe, en contrición y fe, porque se saben inmundos, y ahí están siendo perdonados, estamos siendo perdonados todos, y ahí estamos siendo confirmados en ese mismo amor. Amor que Dios quiere que se haga visible. Y no se hará visible sino por medio de su iglesia. Imaginen entonces qué ocurre cuando se descuida la unidad de la iglesia. ¿Qué puede ocurrir? ¿Cuántas almas son puestas en juego? ¿O cuántas almas se perderán si no se cuida esa unidad de la iglesia? ¿Y quién crees que está detrás de toda división?
de las acusaciones entre hermanos, de las condenas entre los redimidos. Creo que sabes bien la respuesta. Y entonces no le demos lugar. Y tengamos cuidado. Y no nos dejemos engañar. Porque aquí no se trata de demostrar quién es más docto o quién es más elocuente. O quién es el más acérrimo defensor de la sana doctrina. Porque si en tu corazón hay deseo, y por eso yo hoy te exhorto a que examines tu corazón. Si en tu corazón hay el más mínimo deseo de aparecer entre la lista de los mártires de la iglesia o de recibir algún aplauso, entonces no estás buscando la gloria de Cristo, sino la gloria tuya, personal. Gloria del mundo. Y quien en su corazón aborrece a su hermano, no ha entendido todavía lo que es el amor de Dios. Y cuánto nos ha amado Dios. Y no es de Dios. Quien aborrece a su hermano no es de Dios. Hoy, queridos hermanos, más que nunca es tiempo de doblar las rodillas en oración, unánimes. Porque tiempos difíciles se aproximan. Y porque el diablo hará lo que él desea hacer con unos u otros. Entonces hoy más que nunca es tiempo de doblar las rodillas en sinceridad, en sincero arrepentimiento y pedir, clamar que Dios tenga piedad de nosotros. Que Dios tenga piedad de nosotros y suplicarle que sea santificado entre nosotros su nombre, que venga su reino y que se haga entre nosotros su santa voluntad. Hoy más que nunca es preciso que lo hagamos. Que Él nos conceda vivir también la alegría del Pentecostés. Porque hemos sido renovados en nuestro bautismo. Y hemos nacido para vida nueva, para vivir justamente en justicia y en amor. Y porque hemos sido unidos a Cristo. Y gracias a Él podemos tener comunión en su santo pueblo. Y también porque hemos recibido la esperanza de la resurrección de los muertos para vida eterna. Y ya ni pecado, ni mundo, ni diablo, ni muerte pueden contra nosotros. Y tenemos un Señor poderoso que ha prometido escucharnos y responder más abundantemente de lo que podemos pensar, imaginar o pedir. Y que esa fiesta del pueblo de Dios, que esa fiesta de Pentecostés que se aproxima también puntualmente en la iglesia, pero también es fiesta permanente en su iglesia, pueda ser vista por los que no conocen al verdadero Dios. Sea notoria a todos, para que muchos más se aproximen y puedan escuchar ese mensaje de arrepentimiento para perdón de pecado y puedan alcanzar salvación. Que Dios nos ilumine, que nos dé paz, que nos dé sabiduría y serenidad en este tiempo y que todo lo hagamos de palabra, de hecho, para la gloria del Señor. Amén.
Que la paz del Señor, que sobrepasa nuestra comprensión, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús, para que alcances vida eterna. Amén.